Estuve pensando, esta es una frase que siempre tengo presente, ¿no? El estuve pensando, porque la gente para la oreja cuando vos decís estuve pensando, porque está por venir algo, ¿no? Es como una anunciación. Recuerdo un viejísimo programa que teníamos en una radio, en Radio Rivadavia, y mi compañera, la afinada Pili Ponce, yo decía en la apertura, ¿no? Decía, estuve pensando, y ella muy bajito, pero en el micrófono decía, cagamos. Y a mí me entraba una risa, porque es cierto, con el estuve pensando, pero estuve pensando en el periodismo de hoy en día, cuáles son las cosas que nos preocupan, digo, entre comillas, o que aparentemente les preocupan a los medios de comunicación y hacen que nos preocupen a nosotros por reflejo. Los números del COVID, por ejemplo, eso a mí me tiene fascinado, cómo consumimos la cantidad de bajas del COVID y la enumeración particular de cada uno en cada... Es una cosa que la verdad es que no lo entiendo muy bien. Pero bueno, es una de las preocupaciones, insisto, entre comillas, del periodismo de hoy en día. También está el precio del dólar, ¿no? Es decir, nadie tiene un mango, viejo Gómez, pero están todos preocupados por el precio del dólar, si sube el blue, si no sube el blue, las elecciones en Estados Unidos, Trump, si es un desgraciado, una basura, o si es un tipo que finge un poco, pero está llevando a... ¿Viste? Nada, ¿no? El rebrote del COVID en Europa, que nos tiene sumamente preocupados, básicamente porque puede haber un rebrote acá si es que salimos del brote. El pasaje en avión de la Bullrich es una cosa... No, es maravilloso. Encima está nuestro propio encierro. Están aquellas cosas que estamos sufriendo todos los que estamos encerrados. Insisto con esto, hay gente que está como yo encerrada más cómodamente y gente que está encerrada muy pero muy mal, ¿no? Insisto con esto, que no es lo mismo un encierro con las cosas que yo poseo, con el privilegio que tengo en esta vida, que el resto de la población que en su mayoría está bajo el nivel de la pobreza, con carencias, etcétera. Dentro de esta cuestión que charlábamos con Leda también, por ahí aparece el tema de los pibes, ¿no? Ya no digo convención del niño, digo el tema de los pibes. ¿Nos estaremos ocupando de los pibes, del encierro? ¿Le importará a los pibes el pasaje de avión de la Bullrich? ¿O el precio del dólar o el número de muertos por COVID? A ver, te recuerdo algo, el 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, porque ese día de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley y reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Ya te lo conté, pero no quiero que lo olvidemos. Son más de 50 artículos que protegen a niños, niñas, adolescentes de sus derechos, ¿no? Derecho a aprender, a tener un nombre, a decir lo que piensan. ¡Opa! A decir lo que piensan. Derecho a jugar, a tener una vivienda, a ser bien tratados, a conocer su identidad, incluyendo identidad biológica. Desde este año tenemos, por fin, porque estuvo largo el tema, nombrada a la responsable de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Marisa Graham es la defensora nacional del niño, niña y adolescente. Además es ex titular del Consejo del Menor y la Familia, ex directora de Niñez Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es abogada y lo más importante es amiga. Marisa, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo va? Bueno, después de esta introducción que iba y venía, yo no quiero imaginarme las dificultades de armar una nueva defensoría en medio de este pandemonium. Vos me contarás. Bueno, a ver, fue un año difícil, un año complejo, ¿no? Sí.
Pero como vos bien decís, uno tiene tantos privilegios, ¿no? De llegar a tu casa y agarrar una perillita y que haya luz, abrir una canilla que salga agua, ¿no? Esas cosas que a uno le parecen absolutamente naturalizadas, ¿no? No pensás en que eso puede ser que no exista, y bueno, entonces estamos en el medio de un privilegio, claramente, ¿no? Sí, sí. Fue un año complejo para todos, y sobre todo para una institución como esta, que es una institución que empieza de cero. ¿Qué quiere decir que empieza de cero? Porque mucha gente, ¿sabes qué? Es bueno que me lo preguntes, porque hay mucha gente que no lo entiende. Mucha gente adulta, los chicos entienden mucho más, en general. Que no es que yo y mis compañeras, mis compañeros de equipo, de trabajo, que venimos armando esta institución nueva, nos sentamos en una silla que ya tenía otro u otra. Claro, ¿no? Y ya venía con una inercia de laburo, más o menos. Con un equipo, con computadora, con servidor, con miles de cosas que se necesitan para poder trabajar en un ente público. Que también hay que agregarle ese detalle, es un ente público. Sí, señora. Sí. Bueno, entonces, nada, tuvimos que empezar a armar una institución desde cero. Cuando a mí me decían, bueno, porque su oficina, y yo decía, bueno, todavía no tengo oficina, pero tal cosa, ¿no? Bueno, pero en la página, ¿qué página web tienen ustedes? No la estamos haciendo. Y yo decía, no, yo no tengo página web. Pero además no solo no tenemos página web, sino que aprendí, yo que soy abogada, todo lo complejo que es tener una página web. Sí, sin duda. ¿No? Que te imaginas que para mí todas esas cosas, como son medio mágicas, a mí yo tengo un técnico que me explica que estamos haciendo un convenio con ARSAT, y que entonces ARSAT nos baja para que nosotros tengamos una página web. Todos esos pasos, que son pasos administrativos, burocráticos. Está bien, pero discúlpame que te interrumpa. Por favor. No digo, aunque seas mi amiga, debo preguntarte, ¿y por qué esto no lo empezaste antes, si ya sabías y venías con toda una trayectoria de que iba a aparecer la Defensoría, estuviste en un concurso, sacaste el primer puesto, digamos, por decirlo groseramente, en ese concurso, pero ese concurso ya lleva 1 año y medio, 2 años. No, yo fui nombrada para empezar a hacer todo esto, es decir, tener un papelito que me permitiera. No, bueno, eso ya lo sé, pero yo estoy fue el 28 de febrero. Está bien, pero yo estoy preguntando otra cosa. Venimos hablando. ¿Por qué no se hace antes? No, claro, ¿por qué no lo hiciste vos antes? Yo, ¿por qué no lo hice antes? Porque no tenía título para hacerlo. Pero no se necesita un título para investigar qué cosas no tenés. No, se necesita un título para investigar, tener todo lo que no sabés que no tenés. Sí. No, está bien. Si no lo podés hacer. No, sí, está bien. Y menos en una actividad pública. Claro, además, cosas que también hay que explicar, digamos. Después entramos de lleno en las cosas más que nos preocupan de verdad, que son el tema de los pibes y las condiciones, y la pobreza, y la pandemia, y el encierro, ¿no? Sí. Pero hay que entender también que en un ente público, como yo manejo recursos públicos, lo cual no es menor desde el punto de vista de la responsabilidad, y es bueno que los chicos lo sepan también, ¿no? Claro. No solo no es menor, sino que es mayor. Que lo aprendan, claro. Cuando uno utiliza recursos públicos, no es como una empresa privada, o como vos en tu casa, que tenés tu computadora, se te terminó el tóner, y entonces vas y compras tóner en la librería de la esquina. Ok. O compras papel, entonces yo comprar 400 resmas de papel, vas a una librería y compras. No, hay procesos administrativos transparentes para que todo el mundo, y públicos además, que todo el mundo sepa cómo se usa y bien usa ese fondo público, que son los dineros del Estado, del pueblo, que maneja el Estado. Ahora voy entendiendo, y también esos procesos se ralentizan con una situación como la que vivimos. Claro, porque imagínate que los primeros meses yo no tenía ni interlocutores con los quienes hacer esto. Sí. Porque con razón, porque también es cierto, con razón, los empleados de X dependencia no estaban yendo a trabajar. Claro. Okay. Porque estaban, solo salían los esenciales, etcétera. Situación excepcional. Esas dificultades que atravesamos, que son ciertas, que son así, te diré que aún en esta situación hemos logrado, por un equipo que en general cuando uno se dedica a estos temas,
al tema de los derechos de los más vulnerables, en particular en este caso de los más chiquitos, de las más chiquitas. Sí. Primero, no hay gente que tenga, salvo algunos, bueno, pero no hay gente que tenga idea de hacerse millonario con esto, claramente. Me queda claro. Y hay gente que tiene mucha convicción, mucha mística, mucho empuje. Entonces, aún en esta situación, hemos hecho en tiempo récord cuestiones administrativas y burocráticas Sí. que aún sin pandemia hubiesen tardado un montón de tiempo. La verdad que no me puedo quejar de eso, le hemos metido mucho y además he encontrado en las distintas dependencias, tanto de las cámaras, de diputados, de senadores, como en el Ejecutivo, sí. un interés, por esto que vos decías, ¿no? Bueno, tardó tanto tiempo, es inicial, vamos a meterle, vamos a ayudar para que la Defensoría salga más rápido que otras cosas. Te doy un ejemplo clarísimo. Sí. Tema presupuesto. Yo tenía que pedir un presupuesto para el año que viene, ¿no? Para el 2021. Sí. Todo el mundo, eso está en la tapa del libro del presupuesto, vos pedís 100, en general te dan el 20% menos. Correcto. Porque uno siempre pide un poco más, bueno, es la típica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo en el presupuesto y me aprobaron en el presupuesto exactamente lo que pedí. Ajá, mira. ¿Por qué? Porque hubo, incluso el ministro de Economía con el cual me reuní, no por esto, sino por el tema de los chicos, pero hubo como un acompañamiento y un entendimiento de que es algo fundacional, sí. Y que esta gente, estos colegas, estos compañeros, compañeras, necesitan hasta comprar las sillas, las mesas, los escritorios, el teléfono. Marisa, debe haber funcionado también una pequeña culpita, ¿no? Porque no nos estamos ocupando mucho de los pibes. La verdad entonces, que cuando aparece esto, aparece la Defensoría justamente de los pibes, entonces como lavar una culpita, darte una mano también. Exactamente, y además la culpita de los 14 años. No, claro. Eso Ya está, no, bueno, ya está. tardamos 14 años, vamos Ahí me queda claro. Ahí y me es queda inicial, claro. y además hay toda una cuestión del equipamiento. Sí, Yo necesito absolutamente. equipamiento. Sí, Bueno, sí, pero más allá de todo eso, te digo, hay algunas cuestiones que son preocupantes y hay otras cuestiones que son, yo te diría, para parar la oreja y prestar atención y tener alguna esperanza. Vamos, ¿no? a los pibes y a las preocupantes. Eso. A ver, las preocupantes son, por supuesto, el empobrecimiento en pandemia. Ya veníamos con un empobrecimiento grave y la pandemia profundizó. Absolutamente. Claramente. No importa si es el 56 o el 60, es un montón. Es un montón, sí, ya está. Es un montón, ¿no? Es más de yo veo algunas consultoras o organismos que se pelean si es el 56, 66.3 o el 55,8. Le digo, por favor, es muchísimo más de la mitad. Sí. Por lo cual ya es está. Una preocupación. Ya está, sí. El tema de la escuela. Ajá. Y todo el debate alrededor de la escuela, sí. Si la escuela sí, si la escuela no, que si tuvimos que abrir las escuelas, que si no las abríamos y por qué. Difícil poner a los chicos, a los niños, salvo algunos ministros de educación, etcétera, en el centro de la cuestión. Difícil fue, porque hay una cuestión que te quiero decir, todo el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que lo primero que hizo la humanidad como reacción y buena al principio fue guardar a los pibes y proteger a los pibes. ¿Por qué? Porque se pensó que esta pandemia, como todas las anteriores que tuvo la humanidad, lo primero que iba a hacer, se le voy a decir vulgarmente, era llevarse a los pibes. Claro. Las pandemias en general atacaban incluso a los bebés. Eso es. A las bebés, a los recién nacidos. Sí. Por lo cual hubo un reflejo de la humanidad, la gente a veces no lo entiende bien, de cuidar y de preservar a los niños. Ajá. Después empezó a ver que esta pandemia, por el contrario, afectaba a los adultos y que no afectaba tanto a los más chiquitos. Y ahí empezó un descuido también. Y ahí empezó el tema de qué hacemos con los chicos. ¿Qué hacemos con los pibes? Claro. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Cómo que hacemos con los chicos? Si los chicos están, si papá y mamá, familia, abuela, tío, mamá, papá, estamos en cuarentena, los niños estarán con nosotros en cuarentena, nuestros hijos, nuestras hijas estarán con nosotros. Pero también te quiero decir que si bien es cierto que la pandemia afecta menos,
porque hay menor mortalidad y letalidad en Sí. chicos y en chicas, en niños y en niñas. No sabemos si psicológicamente los afecta más que a los Y adultos. físicamente tampoco sabemos tampoco qué secuela hay. sabemos. Sí, ok. Por lo cual, a mí cuando me consultaban, yo como defensora decía, está muy bien, por tema de las escuelas, por ejemplo, está muy bien que sí es cierto que por suerte, los niños mueren menos, los niños son asintomáticos, Sí. los niños, las niñas, tal cosa, pero tampoco estoy muy contenta de que porque eso es así, los hagamos pasar por la enfermedad. Ok, Total, no importa. total no importa. Porque Sí. sabemos hoy, hay algunos que están estudiosos de esto que Sí. dicen, no, ojo que puede haber alguna secuela. Ah, El día de mañana sí. puede haber alguna afectación en pulmón, Ujú. en alguna afectación en corazón, en niños y niñas pequeñas, Sí. aunque hay un número además, también en la Argentina, de niños y niñas que por la pandemia han perdido la vida. claro, pero arrancando con el concepto de que esto no le pasa desapercibido a nadie. A nadie, tampoco a los chicos. Y además tampoco es razonable hacer pasar a los chicos por una enfermedad porque no les pasa nada. Claro. Una enfermedad desconocida para el mundo. Eso es. Que el eso mundo es. está investigando. Sí, Bueno, sí, ok, pero el ok. tema de la escuela es un tema, y te voy a decir a mí lo que más, que a nosotros lo que más nos preocupa. Sí. Por supuesto que nos preocupa el año pedagógico, Sí. lo que no se aprendió en este año, lo que se perdió de aprendizaje en este año. Sí. Pero más nos preocupan sobre todo los procesos de los últimos años, del que terminó la primaria y tiene que pasar al secundario, Sí. sobre todo de los chicos de quinto año que terminan el secundario. Claro, hay un proceso de socialización que no Tal cual. tiene que ver con el COVID. Tal cual. Sí. Digamos, hay lo que nosotros llamamos un rito de finalización. Ok. Se termina una etapa de la vida. Sí. Yo he hablado con todos los centros de estudiantes por Zoom, Sí. en algunos casos, en otros casos presenciales, pero en general por Zoom, con la Federación de Centros de Estudiantes, que hay muchísimos que por suerte en la República Argentina, los secundarios se han organizado en estos últimos años muchísimo. Hay federaciones de centros de estudiantes en todas las regiones, Sí. NEA, NOA, Patagonia, etcétera. Sí. Desde el de Jujuy hasta la Quiaca, la preocupación de todos las y los estudiantes, la mayoría de las presidentas de centros de estudiantes, chicas además, chicas, Sí. las pibas, Sí. que la preocupación era el quinto año. Pero no, yo les preguntaba, bueno, pero ustedes no aprenden en el quinto año, en el último año, todo lo que aprendieron en los 12 años de educación. Sí, claro, es En un realidad remate. el quinto sí. año, si uno recuerda, es el año que menos estudias. Sí, sí, es un remate de esa carrera. Exactamente, Sí. estás más pensando Está bien. en qué vas a hacer en el futuro. Ahora te pregunto, Sí. qué curioso, ¿no? Porque no terminé de entenderlo. ¿Por qué no se dio directamente por perdido el año académico y se estuvo empantanando todo el tiempo con qué porcentaje de chicos miraba a través de su computadora lo que tenía que hacer, cuántos de esos chicos con computadora le dieron bola, los docentes defendiendo como gato entre la leña su posición y diciendo es que nosotros seguimos adelante y hemos aprendido? Digo, ¿por qué no se dio por perdido el año? ¿Qué pasó? Esa es ¿Pero una qué muy buena pasó? pregunta. A ¿Qué ver, pasó? A ver, ¿cuál es el temor a decir un ministro de Educación, miren, se perdió el año, ¿saben por qué? No es necesario que lo expliquemos. Mira, yo te voy a decir una cosa, esa pregunta es muy interesante. Yo lo comparé, hablando con Tota, por ejemplo, ¿no? Con todas las instancias del caso, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Yo decía, bueno, qué sé yo, en Varsovia, en la Segunda Guerra Mundial, en pleno bombardeo, Sí, ¿qué sí. escuela había? ¿Qué escuela había? Claro. 5 años, 6 Sí. años países se han perdido la escolaridad. Sí. ¿Es lo ideal? Claro que no es lo ideal. No, nadie dice pero eso. tampoco, nadie está contento con Pero esta situación. no. Pero claro. la verdad que, por de pronto, desde el lugar de la Defensoría, nuestra frase era la siguiente: la escuela no está cerrada, porque la escuela no es el establecimiento escolar. No, claro. La escuela es un lugar Sí, de sí. aprendizaje, por Es una supuesto, entidad. pero para los pibes Sí. de todas las edades, hasta Ajá. los 17 que terminan, Sí, es un lugar simbólico también, es Claro. un lugar de contención. claro.
vos fíjate, en el primario sobre todo, la vida de los niños transcurre entre la escuela y la casa y la escuela. Sí, señora. Que sí que hay dos ámbitos importantes, la familia y el entorno familiar, Sí. y hay mucho que decir en relación a los entornos familiares, diversos entornos familiares, y la escuela. Entonces, la escuela es el lugar donde los chicos socializan, que no es solamente un título. Que socializan también quiere decir que es el espacio que tiene el sujeto, el ser humano, por fuera del ámbito familiar, para hacer, para decir, para pensar y además para aprender. Bueno, ningún docente hace alusión a la falta de ese espacio. Están todos hablando del relleno que se produce a través de los medios de comunicación, a través de la computadora, a ver cuántos pudieron estudiar algo a través de la compu. Hay una especie de justificación permanente, pero nadie habla de la falta de ese espacio, es más importante que geografía, historia y... Nosotros hemos hablado, y una de las cosas que hemos hecho y que hemos logrado y que hemos tenido buena recepción, no en todas las provincias, pero en casi todas, es que, por ejemplo, los chicos y las chicas organizadas alrededor de los centros de estudiantes estuvieran presentes en las reuniones de los consejos federales, para que se escuchara lo que opinaban ellos. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuál era la preocupación? Te digo para interesante cómo es el razonamiento, porque uno se olvida con la distancia que piensa, y además que piensa hoy en este contexto una piba, un pibe de 16, 17 años, ¿no? Sí, okay. La preocupación era, por ejemplo, no aprendí todo lo que tendría que aprender, punto uno. Dos, ¿cómo voy a iniciar yo una nueva etapa sin terminar esta? Y después la tercera preocupación, pero muy importante, no es el orden, tal vez el que yo te estoy dando, es nosotras sabemos que había otros compañeros o compañeras nuestras que estaban sufriendo o padeciendo alguna situación de violencia en sus casas. Claro. Y que los referentes éramos o nosotros o el profe de educación física o la de matemática o el gabinete psicopedagógico, si lo hay y si es bueno. Pero el pibe tenía la chica tenía un lugar donde hablar, donde decir, una válvula de escape. Y eso se perdió. Y los chicos y las chicas lo tenían registrado. Entonces, ahí sí tuvimos una preocupación. Nuestra preocupación fue esto que vos llamaste muy bien en algún momento, algo así como, no es lo mismo estar encerrado en mi casa con mis condiciones que en otras condiciones. Correcto. Entonces, el entorno familiar es un entorno de condiciones materiales, no es lo mismo estar en tu casa con aspo, dispo, como lo quieran, pero con determinadas comodidades, que condiciones materiales de cierta comodidad, a estar en un entorno familiar y en un contexto donde hay 8 en 4 metros cuadrados. Marisa, en general los adolescentes tienden a irse, pero no porque se fastidien, sino porque son los primeros que tienden a irse para dejar lugar a los otros. Sí, ok. Por último, defensora nacional del niño, niña y adolescente, ¿qué crees que, ya sé que lo que deberías hacer vos, o por lo menos lo intuyo, pero qué crees que deberíamos hacer nosotros? Cuando digo nosotros, me incluyo en una especie de oyente que está escuchando a una defensora nacional. Mira, yo creo que yo quiero resaltar primero algo que es muy importante, que es el tema del aumento ahora y de las modificaciones que se hicieron a la asignación universal por hijo. Te lo quiero recalcar porque vos al final de la última nota que hicimos hiciste alguna mención a lo que nosotros planteamos en un documento en relación a universalizar aún más aquello que debe ser realmente universal. Se dieron pasos muy importantes porque se tomaron decisiones de incidencia que nosotros hicimos. Nosotros propusimos determinadas cosas muy importantes en la asignación universal por hijo que hoy están en el decreto. Y que realmente estamos muy contentos con eso, por un lado. Pero por el otro lado, respondiendo a la pregunta que vos me hacés, yo creo que
podemos sacar, si queremos, como ser humano, ¿no? Sí, Esto también tiene que ver con el querer y con la cabeza que tiene cada una y cada uno. Sí. Sacar de este pasaje por este año tan complejo, tan raro, tan extraordinario, es visualizar que hay una franja etaria, un grupo de argentinas y de argentinos que tienen desde 0 años hasta 17 años, que tienen situaciones particulares y distintas a las de los adultos, que tienen una voz propia en todas esas edades, que tienen derechos que les corresponden más allá de los derechos de los adultos, y que los adultos tenemos una obligación en relación a esos sujetos. Y los adultos en tanto familia, en tanto sociedad, en tanto compañero, en tanto del tipo que vive en la casa de al lado o en el mismo paraje, el mismo pueblo, el almacenero ¿no? Los referentes de los pueblos o de las grandes ciudades. Hay algo que decía Tonucci, mi arquitecto italiano, ¿no? Que decía, las ciudades y los pueblos serán seguros para todos y son seguros para los niños y para las niñas. Entonces, a ver, lo que tenemos que pensar es que, a ver si por ahí aprendimos en esta etapa, de que hay ciudadanos, que quiero decir, con todo lo que eso implica, ¿no? La ciudadanía, hay ciudadanos argentinos y argentinas que tienen derechos humanos y derechos subjetivos también, iguales a los míos, aunque tengan 4 años, 7 años, 12 años o 14. Eso es, listo. Me parece que si nosotros lográramos pensar con esto, como decías, no remarcabas, con cierto asombro, los chicos y las chicas, los niños y las niñas, porque quiero hablar de las nenas y los nenes, los más chiquitos, los gurisitos, tienen derecho a decir y a que su palabra sea tenida en cuenta. ¿Dónde? En el Parlamento, no, en el lugar donde viven. Claro. En su familia, en el club, en la escuela, en el espacio público, en el potrero, en la plaza, ¿no? Marisa, no, nada, gracias por este ratito. No, gracias a vos. Y bueno, espero que sigas bien. Porque es como remontar la catarata del Iguazú con un botecito, ¿no? Espero que sí. Estamos en eso. Nuestro botecito de a poquito vamos avanzando. Abrazo grande, Marisa. Gracias a vos por todo. Chau. Bueno, le escuchaste a Marisa Graham, defensora nacional del niño, la niña y el adolescente. Sí, ¿y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País.